Esta cita la hemos leído varias veces ya anteriormente. ¿Quién lo tiene? Jeremías 9, 23 y 24. ¿Carlos? Pero así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Miramos aquí que Jehová, Dios dice, ¿no?, que si hay algo que nosotros tenemos que alabarnos es en que conocemos y entendemos a Dios, no en otras cosas, sino que podamos decir que conocemos y entendemos a Dios. Y he dicho anteriormente, nosotros nunca vamos a poder llegar a un punto de decir conozco a Dios completamente y absolutamente, sino que vamos en un progreso, vamos progresando y conociendo cada vez más y más a Dios. Y el primer punto que vamos a mirar una vez más es cómo es que las Escrituras nos benefician en conocer a Dios. Y vamos a mirar el efecto de conocer a Dios en nuestras vidas. Y he dicho anteriormente que conocer a Dios de una forma personal es la relación más importante en la vida. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios o conocer a Dios personalmente. Podemos tener todo, podemos conocer a bastantes personas importantes, pero si no conocemos a Dios, todo lo demás no tiene ningún valor. Para llegar a conocer a alguien, ¿qué es lo que se necesita? Alguien. Para llegar a conocer a alguien, ¿qué es lo que necesitamos? Platicar con la persona. ¿Qué más? Saber que le agrada. Amén. ¿Qué es lo que le agrada? Y para llegar a conocer a alguien ocupamos información de esa persona, ¿verdad que sí? Yo nunca voy a poder conocer a nadie si no sé nada acerca de la persona. Tiene que haber comunicación, tiene que haber información acerca de alguien para poder decir, yo conozco a Antonio. Sé dónde trabaja, sé lo que le gusta, sé lo que le molesta o cualquier cosa. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios se comunica con el hombre? ¿O cómo es que Dios se revela al hombre? ¿De qué manera fue que sucedió esto? ¿A través de qué? ¿Yulisa? Perdón, pero vuelve más atrás tiempo. ¿Mande? Tiempo. Volviendo atrás tiempo. Amén. La manera como Dios se comunica con nosotros, la iglesia, sus hijos, es a través de las Escrituras. La palabra, amén, su palabra, la Biblia. Y el único medio para nosotros conocer a Dios es a través de su palabra. Si hacemos la palabra de Dios a un lado o no estudiamos la palabra de Dios, no conocemos su palabra, es difícil que nosotros podamos venir a conocer a Dios. Notemos algo, el apóstol Pablo tenía como 25 años después de convertido, y miremos qué fue lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 14. 25 años después de convertido, y el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Filipenses 3, 8 al 14. ¿Lo tienen? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del sumo
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 2 veces el apóstol Pablo dice, amén, como aproximadamente 25 años después de su muerte, el deseo de él era ¿qué? Conocerle. Amén. Nosotros tenemos posiblemente 5 años, 10 años de cristianos, venimos a la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo tenía más de 20 años y su deseo era aún, dice, deseo conocerle. Conocerle. Qué tremendo, ¿no? Vamos a mirar Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas 6, 3. ¿Quién lo tiene? Hermana Eunice, por favor. 6, 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cómo comienza diciendo el versículo una vez más? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. Y conoceremos, dice, proseguiremos en conocer a Jehová. Qué tremendo, ¿no? Si yo les hiciera una pregunta a ustedes, ¿cuál es la cosa o qué es lo más maravilloso en la vida? ¿Qué me dirían? Ahora, estamos estudiando, todos saben lo que estamos mirando desde hoy. ¿Qué es lo más maravilloso en la vida? Pues para mí en este momento es conocer a Dios. Amén. El conocimiento de Dios. Dios es lo más maravilloso que nos ha pasado. Amén. Conocer a Dios. Ahora, qué bonito que todos respondiéramos, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Amén. Que Pablo, el deseo de Pablo era ¿qué? Conocer a Jehová. Y esto era lo más importante para Pablo, era lo más maravilloso para Pablo, el conocimiento de Jehová. En Filipenses 3:8, Pablo dijo, amén, que su deseo era conocer a Dios. Es absolutamente esto, lo que Pablo dijo, lo más maravilloso, lo más importante en la vida de todo cristiano, de todo creyente, conocer a Jehová. Y notemos, sin el conocimiento de Dios, todo lo demás no tiene sentido. Una vez más, sin el conocimiento de Dios, nada o cualquier otra cosa no tiene sentido en nuestras vidas. Entonces, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando día a día conocemos más y más a Dios. Amén. Este es el beneficio que recibimos de la palabra de Dios cuando nosotros conocemos más y más a Dios. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuántos de ustedes meditan o estudian o indagan en la palabra de Dios entre semana? ¿Cuántos lo hacen? Ahora, si no lo estamos haciendo, amén, podemos entender que no estamos creciendo más y más en el conocimiento de Dios. Es importante, una vez más, meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Es la única manera como nosotros seremos beneficiados de la palabra de Dios en cuanto a conocer a Dios. De otra manera, no estamos conociendo a Dios. Nuestro conocimiento de Dios es muy pobre, es muy superficial. Amén. Si queremos conocer más a Dios, indaguemos más en la palabra de Dios. Meditemos más en la palabra de Dios, leamos las Escrituras. Hoy más que nunca hay un crecimiento de iglesias evangélicas por donde quiera. Y creo que muchos a lo mejor manejaban por un lugar y que es lo que miran, wow, una iglesia, ¿no? Y la otra esquina decimos, otra iglesia, había una otra iglesia aquí. Donde quiera hay bastantes iglesias, están abriendo bastantes lugares. ¿Verdad que sí? Pero hay una grande preocupación, porque mucha gente se encuentra en una condición que parece contradictorio. Por una parte pensamos y decimos, el cristianismo está creciendo. No decimos, en Seattle hay bastantes iglesias, en Kent aquí hay un montón de iglesias, y podemos decir, está creciendo el cristianismo. Pero lo que es preocupante, amén, que parece que muchas personas que se congregan viven una contradicción. Se profesa el cristianismo, pero la vida de las personas parece que es contradictorio lo que profesan. Y eso es lo más preocupante.
La pregunta es, ¿está creciendo el cristianismo bíblico? No nomás un grupo de personas que se reúnen en un lugar, no a una iglesia. La pregunta es, ¿está creciendo el cristianismo bíblico? Y eso es lo más preocupante, amén. Que muchas están creciendo iglesias, pero parece que el cristianismo bíblico no está creciendo. Porque la gente que va a la iglesia vive en una contradicción. No viven como cristianos. Viven como vivían antes de ir a la iglesia. Lo cual, una vez más, todo esto nos lleva a cuestionar si el cristianismo bíblico está creciendo. Bíblicamente y a través de la historia, ¿qué es lo que miramos? Siempre que la iglesia de Dios llegaba a cualquier lugar, ahorita vamos a mirar las escrituras, donde quiera que llegaba a la iglesia, amén, o se predicaba la palabra de Dios en un lugar y la gente recibía el evangelio, el poder del evangelio actuaba de tal manera que producía cambios en la persona y en la sociedad. O sea, bíblicamente e históricamente, si vamos y miramos, ¿qué es lo que causaba la palabra de Dios cuando llegaba a la vida de una persona o a una sociedad, a un pueblo, a una familia? Transformación, cambio. La pregunta es, ¿eso es lo que estamos mirando el día de hoy? Y la otra pregunta después de esta es, ¿en realidad está creciendo el cristianismo bíblico? ¿Hay cambios en la sociedad, en la familia, en la persona? ¿O solamente se profesa el cristianismo, vamos a un lugar, una iglesia, y son gente que se reúnen? Vamos a mirar un ejemplo, amén. Vamos a mirar Hechos capítulo 19, Hechos 19, versículo 8 al 10. ¿Qué dice Marco Jr.? Hechos 19, versículo 8 al 10. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano. Amén. Miramos al apóstol Pablo, llega a una región, está predicando el evangelio, unos no le hacen caso, otros sí, pero Pablo está predicando, amén. Miremos qué dice versículo 18 al 20. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar donde Pablo llegó a predicar el evangelio? Versículo 18 al 20 dice, y muchos de los que habían creído en la predicación de Pablo, en el evangelio, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Pablo llega, predica la palabra, y ¿qué es lo que sucede con estas personas o este pueblo que recibió el evangelio? Transformación, cambio. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Lo mismo. Una vez más, en realidad está creciendo el cristianismo bíblico en nuestra sociedad, en nuestras iglesias. Aquí podemos ver que cuando el verdadero resplandor del evangelio ilumina las mentes y corazones de un pueblo o personas, este se aparta de sus prácticas pecaminosas y empieza a andar conforme a los mandamientos de Dios. Cuando en realidad nosotros, amén, ustedes, están recibiendo el evangelio, la palabra de Dios, cuando en realidad, verdaderamente, ¿qué es lo que va a causar en nuestras vidas? Abandonar una vida de pecado. Ahora, si vienes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios, el evangelio constantemente, y sigues practicando pecado, no hay cambio en tu vida. Algo malo está sucediendo. Amén. Y algo malo está pasando en el cuarto. Amén. Espero que todo esté bien. Una vez más, cuando llega la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, automáticamente tiene que haber cambios. Amén. Y no voy a decir perfección al día siguiente, pero hay un cambio en la vida de la persona. Dejamos de practicar cosas que practicábamos antes. Amén.
Y eso es importante que nosotros meditemos, ¿no? Personalmente mediten y pregúntense, ¿ha habido cambios en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con el Evangelio, con la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo con el conocimiento que estoy recibiendo de Dios? ¿Practico pecado todavía? Amén. El Evangelio, la palabra de Dios, el conocer a Dios debe producir cambios o frutos abundantes en la vida del creyente. Vamos a mirar 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Hermano Otoniel, 1 de Juan 2, 3 al 6. Hermano Otoniel, 2 de Corintios 5, 17. Hermano Moisés, Mateo 7, 16 al 20, por favor. ¿Primera de Juan qué? 2, 3 al 6. ¿Qué dice? Y Él es la propiciación en nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 2 del 3 al 6. Versículo 3 al 6. Del 3 al 6. Sí. Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. Notemos qué tremendo y qué directo es Juan, ¿no? Qué claro, qué es lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que realmente le conocemos, que es si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿cómo sabemos que somos mentirosos y que en realidad no le conocemos? Por más que hablemos de Él o hablemos de la Biblia, ¿cómo sabemos que en realidad no le conocemos? Es porque no guardamos sus mandamientos. Vivimos contrario a la palabra de Dios. Vivimos en pecado. Amén. ¿Qué dice 2 de Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, qué claro. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén, qué claro una vez más, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Amén, por los resultados. El estilo de vida, la conducta de una persona evidencia si en realidad esta persona conoce a Dios. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Los mismos que antes o son diferentes? Amén. Esto identifica o da a entender que en realidad conocemos a Dios, hemos conocido a Dios. Básicamente con todo esto y muchas citas más, podemos mirar que debe haber un cambio, debe haber una transformación. El conocimiento de Dios en nuestras vidas debe producir una transformación, un cambio. Y en Tito capítulo 3, versículo 3 al 5, vamos a mirar qué es lo que dice. Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Qué dice, hermano Carlos? 3, versículo 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, qué tremendo. Amén. Esa es una de mis citas favoritas.
La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Estamos presenciando una transformación real en las grandes masas de aquellos que se hacen llamar cristianos? ¿Estamos presenciando una transformación, un cambio en nuestras vidas? ¿O no estamos presenciando un cambio? Amén. ¿Realmente estamos conociendo a Dios? ¿Realmente estamos siendo beneficiados de la palabra de Dios? ¿O somos personas que venimos a la iglesia, escuchamos siempre la palabra de Dios? ¿Somos que nomás oidores y no hacedores de la palabra de Dios, engañándonos a nosotros mismos? Estamos presenciando un cambio en nuestras vidas. Hay frutos en nuestras vidas. Cuando miramos al cristianismo, la masa del cristianismo, tantas iglesias levantándose, estamos presenciando un cambio transformador en la vida de las personas. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy en muchos lugares o en muchas personas que se dicen ser cristianos? Y escuchemos, muy importante, amén. ¿Qué es lo que se está viviendo o qué es lo que miramos en muchos de aquellos que se hacen llamar cristianos hoy en día? Muchas personas lo que han hecho solamente han cambiado la fachada externa. Amén. Han cambiado lo externo solamente, pero no ha habido un cambio interno. Internamente seguimos iguales, pero externamente hemos cambiado. Solo han cambiado la misa por el culto. Amén. Solo han cambiado el sacerdote, pero aquellos que somos católicos, por el pastor. Solo hemos cambiado la bruja o la divina por el profeta. O las cartas y lectura de la mano por la lectura supersticiosa de la Biblia. Las indulgencias por los pactos o siembras económicas. Las visiones supersticiosas de muchas personas, amén, por la supuesta guerra espiritual donde se exalta el poder de Satanás y nos convertimos en paranoicos. Simplemente hemos cambiado la fachada externa, pero internamente no ha habido un cambio, somos iguales. Amén. Antes íbamos a aquel lugar, amén, ahora estamos aquí. He cambiado de lugar, amén, pero yo no he cambiado. No ha habido un cambio interno. Hemos cambiado el humanismo secular por la doctrina falsa de la prosperidad, donde se predica dinero. Dios te quiere millonario con esto. Simplemente ha habido un cambio de eso nomás. Hemos cambiado las palabras mágicas por una palabra superpoderosa de fe que se escucha hoy en día. Cuando revisamos todas estas prácticas que miramos hoy en día en muchas iglesias, en muchos lugares, de personas que se hacen llamar cristianas, nos damos cuenta de algo. Solo han cambiado la fachada externa, pero están en la misma condición. No ha habido un cambio interno. En realidad, no ha habido un cambio. ¿Y qué podemos decir? En realidad no hemos conocido a Dios. En realidad no se conoce a Dios. El conocer a Dios a través de su palabra produce cambios. Y esos son cambios internos primeramente. Amén, no solamente la fachada. ¿De qué sirve pintar la barda por afuera, no? Si no tratamos con el problema. Tarde que temprano la barda se va a caer. Amén, está cuarteada. Tenemos que componer este problema antes de nomás dejarla por fuera, qué sé yo. El gran problema es que no se conoce realmente al Dios de la Biblia. Dios en varias ocasiones, miramos en el Antiguo Testamento, envió a sus profetas para reprender al pueblo y advertirles que ellos no conocían a Dios. Varias veces mandó profetas y decirles, en realidad no conocen a Dios. Por eso hay consecuencias en sus vidas. Por eso caen presos de otros pueblos. Por eso caen en idolatría y en un montón de errores porque no conocen a Dios. Y Dios envió profetas para advertirles de esto. Y vamos a mirar a Oseas 4:6, por favor. Moisés, Oseas 4:6 y Marco, Isaías 5:13 y hermano Otoniel 1, 1 de Corintios 15:34. ¿Isaías qué? Oseas 4:6. No, Isaías, yo. Oh, Isaías 5:13. ¿Quién? Oseas 4:6. Moisés, ¿qué dice? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? De Dios. Isaías 5:13, creo que es similar a Oseas 4:6. Dice, por lo tanto, mi pueblo irá al destierro, muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honras se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. Amén. Qué tremendo, ¿no? Tragedias, consecuencias graves solamente por no conocer a Dios, por no tener conocimiento. 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. Porque algunos no conocen a Dios, y dice, vergüenza les debería de dar, dice el apóstol Pablo. Por vergüenza vuestra les digo, para que les dé vergüenza, no conocen a Dios. Hermanos, el conocimiento de Dios, el conocer a Dios es el fundamento para una vida cristiana saludable. Sin el conocimiento de Dios, todo lo que hacemos será infructuoso. No vamos a ningún lugar. No tiene sentido nada lo que hacemos. Nuestras iglesias, nuestras vidas no están impactando a nuestra sociedad. Una vez más, nuestras iglesias, nuestras vidas no están impactando a nuestra sociedad, amén, como debería ser. Porque el conocimiento de Dios es escaso. Esa es la razón por la cual la iglesia no impacta ahorita. Esa es la razón por la cual nuestras vidas no impactan a nadie, ni a mis vecinos, ni a mis propios familiares. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es escaso en la iglesia y aún en nuestras vidas. Aquí estamos impactando a nadie, porque el conocimiento de Dios no nos ha impactado a nosotros primeramente. No nos ha cambiado a nosotros primeramente. No vamos a poder nunca impactar a nadie. Y esa es la razón por la cual, una vez más, la iglesia, tristemente, en nuestras vidas, venimos a ser ineficaces. Ineficaces. La gente nos mira y dice, no has cambiado, sigues igual. No hay una transformación en tu vida, no me hables de Dios. Amén. Estamos viviendo un cristianismo de emociones, un cristianismo animista hoy en día, espiritualista, materialista, etcétera, centrados en el placer del hombre. Y esto se debe, una vez más, a que no conocemos realmente a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros fundamentemos nuestras vidas en un conocimiento profundo de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a Dios. Si no estamos estudiando la palabra de Dios, si no estamos conociendo a Dios a través de las Escrituras, vamos a ser ineficaces. Amén. Nuestra vida no va a cambiar, no vamos a dar frutos, no vamos a conocer a Dios. Y lo más terrible es que vamos a sufrir consecuencias a causa de eso. El resultado de no conocer a Dios es el desastre espiritual. Y mucha gente, amén, se encuentra en un desastre espiritual hoy en día. Sus vidas son un desastre. Todo lo que hacen es un desastre, amén. Y profesan ser cristianos. Es un desastre espiritual su vida. ¿Por qué? Porque el escaso conocimiento de Dios. No conocen a Dios. Ignoramos quién es Dios. Vamos a mirar qué dice 2 Corintios 2. Versículo 11. 2 Corintios 2:11. ¿Qué dice, hermano Osvaldo? Sí. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. ¿Cómo es que nosotros podemos guardarnos y no permitir que Satanás tome ventaja sobre nosotros? Una vez más, ¿cómo es que nosotros podemos guardarnos para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros? ¿Quieren saber cómo? No siendo ignorantes. Cuando ignoramos, la ignorancia es donde Satanás toma ventaja sobre nosotros. Y muchas veces nos encontramos en situaciones no agradables, amén, en desastre espiritual. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Satanás nos toma ventaja en aquello que ignoramos. Cometemos errores.
tomamos malas decisiones, no sabias, porque ignoramos. Satanás toma ventaja. Dice el apóstol Pablo que Satanás no toma ventaja, amén, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, siendo ignorantes es como Satanás nos toma ventaja, y muchas personas han sido engañadas y han venido a creer en doctrina de demonios, un montón de herejías, han caído en tantas cosas tan horrendas. ¿Por qué? Porque no tienen un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, no conocen a Dios. No porque una persona hable bonito o una persona venga y haga un espectáculo, no significa que viene de Dios. La única manera que nosotros nos damos cuenta es conocer lo que Dios dice en su palabra. De esa manera nos damos cuenta de la persona que está enfrente, si viene de Dios o no viene de Dios. Amén. Tenemos que conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Hermanos, termino este punto con lo siguiente. Si deseamos ser una iglesia que no solamente crezca en número de asistentes, sino en poder espiritual del verdadero y transformador evangelio, nos es necesario profundizar en el conocimiento de Dios, no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestro ser interior. Si queremos crecer en el verdadero evangelio que transforma y cambia vidas, si queremos impactar a la sociedad, amén, si queremos ser personas que podemos impactar a alguien más, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que meditar en su palabra, conocer su palabra. Muchas veces la gente viene y me dice, pero no sé qué decir, no, vamos a ir a evangelizar y no sé qué compartir, no sé ni por dónde empezar. Les digo una cosa, entre más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a tener que decir. Qué triste que no tenemos nada que decir, ¿no? Pero cuando hablamos de fútbol tenemos un montón de cosas de qué decir, o cualquier cosa del trabajo, empezamos a hablar de cualquier cosa, nos sobran palabras, por ser ignorantes, amén. Muchas veces no tenemos nada que decir y somos ineficaces en evangelizar o compartir de Cristo a las personas. Entre más conozcamos a Dios, más lo vamos a desear. Entonces, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando conocemos más a Dios, y ese conocimiento produce cambios, frutos en nuestras vidas. Y termino este punto con la siguiente pregunta. ¿Hay cambios obvios en tu vida que evidencien que realmente conocen a Dios? No me respondan, mediten en esto, amén. Pregúntense, ¿mi vida demuestra que realmente estoy conociendo a Dios? ¿Estoy siendo beneficiado de la palabra de Dios? ¿Estoy siendo beneficiado de venir los jueves a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo con eso? Los domingos, ¿qué estoy haciendo con eso? Si voy a la casa o sigo pecando, practicando lo que estoy haciendo yo afuera. Amén. Si no es así, nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios. ¿Tenemos tiempo para el otro punto? ¿Lo damos? Amén. Amén. El primer punto que miramos es las Escrituras y Dios, cómo nos beneficiamos, ¿no? A través de la palabra es en conocer a Dios. Y no solamente eso que se queda en la mente, conocemos a Dios y ese conocimiento produce un cambio en nuestras vidas. Se demuestra que conocemos a Dios. Amén. Guardamos sus mandamientos, como dice 1 de Juan 2. Ahora vamos a mirar las Escrituras y el mundo. Las Escrituras y el mundo. Y en el Nuevo Testamento miramos bastante acerca del mundo. Se menciona la palabra mundo y cuál debería ser nuestra actitud con respecto al mundo. Y cuando hablamos del mundo, no nos referimos al mundo creado. O sea, rápidamente vamos a mirar Romanos 1:20. Romanos 1:20. No nos referimos al mundo creado. ¿Qué dice Romanos 1:20? Carlos, por favor. Y hermana Eunice, Lucas 2:1. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Aquí Pablo menciona mundo y se refiere a lo creado. Amén. Nosotros en este estudio no estamos hablando de este mundo, de lo creado. Tampoco nos referimos
con mundo a las personas. Lucas 2:1, ¿qué dice? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Amén. Tampoco no nos referimos a personas, pero cuando hablamos de mundo en este punto nos estamos refiriendo a los placeres terrenales, mundanos, que nos desvían de nuestro propósito de servir a Dios. Cuando hablamos de mundo estamos hablando del pecado, amén, de lo que ofrece el mundo allá afuera, la maldad. Vamos a mirar Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. ¿Qué dice Otoniel? Otoniel 1. Amén. Otoniel. Otoniel. Le ganaste también la vez pasada. ¿Qué dice? Gálatas 6:14. Amén. Otoniel, ¿qué dice? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí Pablo se refiere al mundo creado, tampoco a las personas. Pablo se refiere a lo mundano, amén, al pecado, se refiere a los deseos, placeres terrenales. Pablo dice, eso se me ha sido crucificado a mí y yo al mundo, ya no más. Es por eso que Pablo pudo decir lo que dijo en Filipenses 3:8, que ya miramos en el punto anterior. Pablo dijo en Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida, las tengo por basura. Tremendo. Pablo dice, el mundo se me fue crucificado a mí y yo al mundo, lo terrenal, los placeres, esto no más. Y por eso Pablo dice en Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida y las tengo por basura. Y la palabra en griego, basura, es como por excremento, algo cochino, así las tengo. ¿Cómo es que las Escrituras nos ayudan o nos benefician en cuanto al mundo? Vamos a mirar 2 de Pedro 1:19. Y aquí Pedro nos dice el beneficio que recibimos de las Escrituras en cuanto al mundo, los placeres, la maldad. 2 de Pedro 1:19, ¿qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Pedro, refiriéndose o hablando de la palabra de Dios, amén, dice que alumbra en qué? En todo lugar oscuro. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Alumbra en todo lugar oscuro. Entonces nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando se nos abren los ojos para discernir el verdadero carácter del mundo. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar que van caminando, no miran muy bien, ¿no? Y van y no saben con qué se están topando, hasta cuando prenden la luz y se asustan, ¿no? Y dicen, wow, ¿a poco aquí estaba? Me pude haber cortado con esto, pude haberme caído, o las arañas, las ratas, o que una culebra por allá. Pero no nos damos cuenta si no hay luz. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta de lo que el mundo, tanta maldad y tanta suciedad y pecado, inmoralidad y tantas cosas tiene este mundo. La palabra de Dios, somos beneficiados de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones nos ayuda a entender todo lo que se mueve en este mundo. Amén. Entendemos, nos da discernimiento del verdadero carácter del mundo. Entendemos qué se está moviendo en el mundo. Y recordemos, discernimiento nos ayuda a tomar decisiones acerca de lo que está pasando en el mundo.
Nos beneficiamos de las Escrituras cuando aprendemos que el mundo es un enemigo que tenemos que resistir y vencer. Amén. Tristemente, en estos tiempos que vivimos, la iglesia cristiana ha adoptado prácticas o costumbres mundanas. Y eso es terrible porque ya no ocupamos irnos para afuera del mundo. Amén. La iglesia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha introducido cosas mundanas. Aquí en la iglesia no ocupamos salirnos. Es triste. Entonces, la palabra de Dios nos beneficia cuando alumbra en este mundo oscuro y nos demuestra el carácter de este mundo y nosotros le resistimos y le vencemos. De esta manera somos beneficiados de la palabra de Dios. Nos beneficiamos de la palabra cuando nuestros corazones afirman y obedecen lo que nos dicen. En 1 de Juan 2:15 dice de la siguiente manera: no amen ¿a quién? Al mundo. 1 de Juan 2:15 nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan está diciendo: no amen al mundo. Y una vez más, no se refiere a las cosas creadas. No dice no amen a los lagos ni las montañas, ni a las personas. No se refiere a eso. No amen lo mundano, los deseos depravados, la inmoralidad, el pecado que se mueve en el mundo. No amen eso. Entonces nos beneficiamos de la palabra de Dios, de las Escrituras, cuando andamos separados del mundo. Amén. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios, se congrega en la iglesia, viene, escucha mensajes tras mensajes, pero practican y andan y en amistad con cosas del mundo allá afuera. Prácticas de pecado, qué sé yo. Nos beneficiamos cuando nosotros resistimos, amén. Vencemos cuando nos alejamos y no tenemos amistad con todo aquello que sea mundano. De otra manera, la palabra de Dios no te beneficia de nada. En nada. Vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. ¿Qué dice Osvaldo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. No podemos decir que somos amigos de Dios, amén, que conocemos a Dios, somos amigos de Dios y a la misma vez estamos en amistad con cosas mundanas. O somos amigos de uno o del otro. Amén. Y si pretendemos tener amistad con cosas mundanas, pecado y tantas cosas que se mueven en el mundo y decimos que conocemos a Dios o somos amigos de Dios, somos hipócritas, nos estamos engañando. No es cierto. O somos amigos de Dios o amigos del mundo. ¿Qué es lo que distingue a una persona que realmente ha conocido a Dios? ¿Qué es lo que distingue a una persona realmente regenerada, salva, a un verdadero cristiano, a alguien que no es? ¿Qué es lo que lo distingue? Frutos. Amén. Sus frutos, sus deseos, su conducta, su carácter en cuanto al mundo. ¿Cuál es tu relación con el mundo? Eso evidencia, amén, la verdad de una persona que ha conocido a Dios, que es cristiana, que es salva. ¿Cuál es tu relación con el mundo? Y eso habla todo acerca de una persona. El no regenerado, el no salvo, ama al mundo. Y dice, 1 de Juan 2:15, que acabamos de mirar, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El no salvo ama al mundo, le gusta eso, se mueve en eso. El salvo no ama al mundo. Hay una distinción muy grande entre el que conoce a Dios y el que no lo conoce. El no salvo, el incrédulo, es amigo del mundo. Y Santiago capítulo 4 miramos que cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El salvo no es amigo de este mundo. ¿Por qué? En Colosenses capítulo 3:1 dice, porque tiene su mirada puesta arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y no tiene su mirada puesta en las cosas del mundo.
Amén. O sea, esto es lo que distingue a un salvo de un no salvo, a un creyente de un falso creyente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No se amoldeen a las modas de este siglo, a las cosas de este siglo. No se amoldeen a esto. No se conformen a esto. ¿Por qué es que Pablo nos manda a no conformarnos a este siglo? Vamos a mirar Gálatas capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué es que nosotros los cristianos no nos tenemos que amoldear a este siglo? No tenemos que conformarnos a las cosas mundanas. ¿Por qué razón? ¿Qué dice Carlos? Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Tremendo. Tremenda razón por la cual nosotros, todo creyente verdadero, no se conforma, no se amoldea a las cosas prácticas de este siglo, de este mundo, es porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este siglo malo. Qué tremenda razón. No me amoldeo a las cosas de este mundo porque Cristo murió para librarme de eso. Y si en realidad Cristo murió por ti, amén, y hemos sido salvos, hemos recibido salvación, vivimos de tal manera. Cristo murió para librarme. ¿Cómo puedo yo vivir en las cosas de este mundo? Según Romanos 12:2, ¿qué significa no conformarnos a este siglo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosas se imaginan ustedes que abarca cuando Pablo dice conformarnos a este siglo? ¿Alguien? ¿Qué es lo que miramos hoy en día nuevo? ¿Qué es lo que se escucha? Las nuevas ideas o qué sé yo. ¿A qué piensan que Pablo se refiere? De acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en este día. ¿Alguien? ¿No? ¿Qué es lo que miramos hoy en día en cuanto a estos movimientos del homosexualismo? ¿Ven? Las leyes y el aborto y tantas cosas que para mucha gente es normal, ¿no? Y que dice, cada quien hace lo que quiera como le parezca, es la libertad o qué sé yo. Y para mucha gente, para el mundo es normal, y están adoptando esto. Amén, este tipo de ideologías, pensamientos, prácticas que para mucha gente es normal. Pablo nos dice, no se amoldeen a eso, no caigan en eso. No adopten estas cosas en cuanto a todo aquello que envuelve lo mundano, el pecado, la inmoralidad, los deseos carnales. La manera en que somos nosotros beneficiados de la palabra de Dios es que nos ayuda a darnos cuenta de todo aquello que es vano, temporal y terrenal. Y todo aquello que es espiritual y eterno. El hombre mundano es esclavo de las costumbres, de lo vano, lo temporal y lo terrenal. La persona que no es cristiana, que no es beneficiada de la palabra de Dios, está estancada en las cosas temporales, cosas materiales. Ese es su enfoque, en eso vive, lo terrenal. Pero no es así con los hijos de Dios. El enfoque de todo cristiano que es beneficiado por la palabra de Dios, amén, es lo espiritual y es lo eterno. La preocupación principal del Hijo de Dios es conformarse a la imagen de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios nos beneficia, somos beneficiados de la palabra de Dios cuando entendemos lo que es importante, amén. No es lo temporal, lo terrenal, a las cosas materiales, sino lo espiritual y lo que es eterno. Somos beneficiados de la palabra de Dios cuando entendemos el verdadero carácter del mundo, las modas del mundo. Y eso nos ayuda a retirarnos de eso, rechazar eso y guardarnos de eso. Tengo algunas preguntas para ustedes y terminamos con este punto. ¿Cuáles son las cosas en las que más pensamos? ¿En cosas terrenales, cosas temporales o cosas eternas? ¿Qué es lo que más inunda nuestra mente? Hay mucha gente que piensa trabajo, dinero, comprarme algo, y en eso piensan, están estancados. Trabajo, comprarme algo, y en eso viven pensando. Cosas temporales, cosas que me muero después y alguien más lo va a disfrutar.
Pero hay gente que no piensa en lo espiritual ni en lo eterno. ¿Qué es lo que más pensamos nosotros entre semana? ¿En qué más meditamos? Eso es lo que más te importa. Ahora, la palabra de Dios nos beneficia en qué? En nosotros meditar en lo que realmente tiene valor eterno y espiritual. De otra manera, no estás siendo beneficiado de la palabra de Dios. ¿En qué se recrea nuestra mente? Cuando tenemos tiempo libre, ¿qué es lo que hacemos? ¿Invertimos nuestro tiempo en cosas terrenales, temporales, o en cosas espirituales y eternas? ¿Qué es lo que nos causa más dolor o tristeza? Escuchemos, amén. ¿Qué es lo que te causa más dolor o tristeza? ¿La pérdida de bienes terrenales o la falta de tu comunión con Dios? Hay mucha gente que viene a la iglesia, tiene años y no ha orado por años, o por bastante tiempo, ni la Biblia, y como normal. Pero pierdan un carro, pero híjole, lloran. Les duele, no saben qué hacer, los corren del trabajo y piensan que la vida se le va a ir. Y eso es lo que más les duele, no la comunión con Dios. Que llevan meses que no oran ni leen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más te duele a ti? ¿Has orado la semana esta? ¿Te preocupa? ¿Sientes algo? ¿No te importa? Qué triste, ¿no? ¿Cuánta indiferencia espiritual puede haber en la vida de un cristiano? Nos duelen las cosas terrenales que se pueden comprar y reemplazar. ¿Y nuestra comunión con Dios qué? ¿Qué nos causa más pesar? ¿Que se echen a perder tus planes personales o nuestra frialdad del corazón hacia Cristo, nuestra pasión hacia Dios? ¿Cuál es el tema favorito de tu conversación? ¿De qué más hablas? ¿Pasamos más tiempo de rodillas que antes? ¿Oramos más que antes? Mucha gente empieza en el cristianismo, ¿no? Empieza en la iglesia, entra con mucha pasión, y los miramos que oran y se meten y estudian, se quieren comer la Biblia, quieren orar y hablan a todos de Dios porque tienen eso. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado hoy? ¿Por qué tanta frialdad y apatía espiritual? Qué triste, ¿no? ¿Es la palabra de Dios más dulce a nuestro paladar o nuestra alma ya ha perdido el sabor a ella? Recordemos, el mundo, lo terrenal, sus pasiones, sus deseos, etcétera, nos desvían por completo de Dios y sus propósitos. Pero la palabra nos beneficia de tal manera que nos demuestra el carácter del mundo. Y con la ayuda de Dios lo podemos vencer. Vamos a mirar 1 de Juan 5:4 y termino. Amén. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta, se me estrelló la Biblia. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Esta es la victoria que Amén. ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Amén. Solo una fe dada por Dios puede vencer al mundo. Entonces, los dos puntos que miramos el día de hoy es que cómo es que nosotros somos beneficiados de la palabra de Dios. Punto número 1, a través de la palabra de Dios, nosotros venimos a conocer más a Dios. Y ese conocimiento de Dios produce cambios. Amén. Transforma nuestras vidas. Nos cambia, nos transforma. Si tu vida si no has experimentado cambios en tu vida, si no ha habido una transformación en tu vida, realmente no has conocido a Dios. O no estás conociendo a Dios. Punto número 2, somos beneficiados de las Escrituras en cuanto a nuestra relación con el mundo. Amén. La palabra de Dios nos demuestra el verdadero carácter del mundo y nos da el discernimiento para saber cómo tenemos que actuar en cuanto a las cosas mundanas. El que realmente conoce la palabra de Dios sabe cómo actuar. Amén. No es amigo del mundo, es amigo de Dios. Rechaza lo mundano. Amén. El que realmente conoce la palabra de Dios y es beneficiado por la palabra de Dios no ama al mundo. ¿Por qué? Porque ama a Dios.
Y nuestra relación al mundo demuestra si en realidad conocemos la palabra, conocemos a Dios. Así, sin más, ¿hay preguntas o comentarios en cuanto a esto? Quiero que se vayan a su casa pensando esto, meditando en esta pregunta. Háganse esta pregunta, ¿realmente conocemos a Dios? Hagámosla. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente lo que he escuchado por estos años acerca de la palabra de Dios, los estudios, las prédicas, me han beneficiado mi vida? ¿O me estoy engañando a mí mismo? Amén. ¿Preguntas o comentarios? Queremos impactar al mundo, queremos impactar a nuestras familias, la sociedad. Conozcamos a Dios. Carlos. Un punto, ¿sería malo o es malo si como persona tal vez queremos desenvolvernos en un trabajo, ¿no? Y necesitamos conocimiento para hacer un trabajo? Tiene que haber un límite en cuanto a querer alcanzar una meta que nos va a beneficiar, ¿no? Como hogar, porque obviamente tenemos que trabajar para mantener un hogar, sostener un hogar, pero ¿cómo sé que ya estoy mal en cuanto a querer hacer una meta? Porque es una meta terrena, ¿no? Claro. Pero ¿es malo eso, a querer tener una meta terrena? Claro que no. Es bueno tener metas. Qué triste aquel que no tiene metas, no planea nada, no llega a realizar nada. Podemos planear mi trabajo, ahorrar para comprarme una casa, un carro. Tenemos que hacerlo, ¿no? Para no hacerlo a la carrera, tomar malas decisiones, compramos algo, invertimos algo en que no. Tenemos que planearlo y hacerlo. Es bueno hacerlo. Pienso que es malo al punto cuando eso ya absorbe toda mi atención. Cuando de estar haciendo cuentas, planes, qué sé yo, ya no oro, no leo la palabra de Dios y por tanto que quiero realizar mis planes, que no son malos, ¿no? Lo malo es cuando ya digo, tengo que trabajar, doble trabajo, ya no voy a la iglesia el jueves, tampoco el domingo, o me levanto bien cansado el domingo porque cuando me empieza a impedir o mi relación con Dios me empieza a estropear eso está malo. Está malo, porque Dios bendice con el trabajo, con la fuerza, con la salud para desenvolvernos, pero Dios no te va a dar algo que impida tú buscarlo. Esa no es una bendición de Dios. Dios no te va a decir, Carlos, un trabajo para no hacer a la iglesia, ni domingo, ni nada, no viene de parte de Dios. Dios te va a dar algo que te va a beneficiar y no va a estropear tu relación con Él. Entonces, como me doy cuenta que mi trabajo, mis planes, todo esto está mal, es cuando ya eso es mi prioridad y no Dios. En eso pienso todo el tiempo. Me junto con los hermanos y hablo de mis planes todo el tiempo, y no de Dios. Entonces, mis planes han venido a llenar mi corazón, está sentado en el trono, y no es Dios quien está ahí. Sí. Y escuchemos a las personas hablar, ¿no? Y lo que más hablan es lo que más tienen sus corazones. Y como cristianos, lo que más tendremos que hablar es acerca de Dios y su palabra. Claro, podemos hablar de cualquier otra cosa también, ¿no? Hablamos de fútbol, no es pecado, pero cuando esto es lo primordial en mi vida, es pecado. ¿Sí? Pero es una muy buena pregunta, porque tenemos que planear, claro que sí. Vacaciones, ir a comprar algo, qué sé yo, es bueno hacerlo. Trabajar y trabajar duro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Osvaldo, te miro como con ganas de preguntar algo. Amén. Qué bien. ¿No hay más? Si no hay más, el hermano también va a pasar y vamos a orar por las peticiones. Amén.